Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la explicación del teorema del seno. Lo que van a ver acá es teorema del seno. ¿Qué es el teorema del seno? Es un teorema que se cumple para los triángulos oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Son aquellos triángulos que no son rectángulos. Cualquier otro triángulo que no sea rectángulo, entonces no se cumplen las reglas de trigonometría. ¿Cuáles son las reglas? Estas razones que nosotros habíamos visto el año pasado, razón seno, coseno y tangente. Entonces, lo que hacemos es presentar un teorema nuevo para los otros tipos de triángulos que no son rectángulos, ¿sí? ¿Y qué me dice el teorema del seno? El teorema del seno dice lo siguiente, que el, cada uno de estos lados, acá tengo el lado A, el lado B y el lado C, tienen un ángulo opuesto. Fíjense que lo llamé de la misma forma, lo único que cambié de mayúscula a minúscula. Tengo el lado A con su ángulo opuesto A, el lado B con su ángulo opuesto B y el lado C con su ángulo opuesto C. El lado A sobre el seno de su ángulo opuesto es igual al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto y es igual a el lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿De dónde sale esto? Acá vamos a ver la demostración. Fíjense que al triángulo que tenía recién le tracé la altura, entonces acá se corta perpendicularmente por ser altura, y formo dos triángulos rectángulos. Yo sé que el seno de este ángulo, si estoy observando desde el ángulo B, acuérdense la palabra SOHCAHTOA, es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto, en este caso, es la altura h y la hipotenusa es el lado A. Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo quiero despejar la altura, este lado A, que es la hipotenusa que está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Entonces me queda que la altura es igual al lado A por el seno del ángulo B. Ahora mirando este otro, que comparte la altura, si estoy observando desde acá, desde este ángulo, el seno de este ángulo es el opuesto, que también es h, sobre la hipotenusa, que en este caso es B. Es esto que está acá. Si yo de acá despejo también la altura h, este b que está dividiendo va a pasar multiplicando. H es igual a b por el seno del ángulo A. Esta altura es la misma que esta. A pesar de ser dos triángulos distintos, lo que termina sucediendo es que comparten la altura. Entonces, yo sé que A por seno de B es igual a B por seno de A, porque puedo igualar eso. Al igualar, yo voy a pasar los dos senos dividiendo. Imagínense, esto es igual a esto. Entonces lo paso dividiendo y me queda B sobre seno de B es igual a sobre seno de A. Esa misma demostración se aplica a las tres alturas y queda establecido ese teorema del seno que vimos antes, que era el que está acá. A sobre el seno del ángulo A, que es su opuesto, es igual a B sobre el seno del ángulo B, que es su opuesto, es igual a C sobre el seno del ángulo C, que es su opuesto. Bien, hasta acá todo teoría, pero ahora vayamos a un ejemplo. Fíjense, el ejemplo dice lo siguiente. Calcular C y los ángulos A y C. Tengo que calcular este lado C y los ángulos A y C. ¿Qué es lo primero que voy a calcular? Voy a calcular el ángulo A. Escribo toda mi fórmula, siempre de las tres expresiones, una no la voy a utilizar. Entonces, voy a utilizar que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno del ángulo B. ¿Por qué? Porque yo tengo el lado A y su ángulo opuesto, que es lo que quiero saber. Entonces, esta es mi incógnita. Y tengo el lado B lo tengo como dato y el ángulo B también lo tengo. Entonces, de las cuatro cosas que aparecen acá, conozco tres. Por eso voy a utilizar justamente esta primera parte, ¿sí? Bien, reemplazo lo que conozco el lado A, que vale 3 metros, conozco el lado B, que vale 2,8 metros, y conozco el ángulo B, que vale 60 grados. En este caso está expresado de esta forma. También se puede expresar directamente al revés. Esto arriba y el 3 metros abajo, y obviamente acá también, el seno arriba y los 2,8 metros abajo. ¿Por qué? Porque solamente hubiese despejado el 3 para el 3 que estuviese acá abajo, lo hubiese pasado multiplicando y con un solo despeje hubiese resumido todo el ejercicio. Pero también se puede hacer de esta forma. Bueno, ¿qué es lo que hago?
esto que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y esto que está dividiendo también lo despejo hacia el otro miembro multiplicando. Me queda esto y una vez que tengo esto, este 2,8 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Pasa dividiendo y ahí voy a tener este 2,8 que pasa dividiendo para el otro lado y me va a quedar esta expresión. Al despejar el ángulo A, me va a quedar esta fracción que está acá. 2,59 dividido 2,8 es igual al seno de A. Una vez que yo quiero saber quién es el seno, quién es el ángulo A, yo ya tengo esta fracción, puedo hacer este cociente y me va a dar 0,92 o lo puedo dejar así, lo puedo escribir como fracción. Y el seno lo voy a despejar hacia el otro lado como arcoseno, porque yo lo que quiero sacar es el ángulo, no el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo escribo arcoseno de 0,92 o de esta fracción? ¿Cómo resuelvo esto con la calculadora? Muy simple. Voy a apretar la tecla que dice Shift y después voy a apretar seno, o en algunas calculadoras aparece en vez de Shift aparece inversa, INB corta de inversa. Aprieto eso y me tiene que aparecer seno elevado a la menos 1, indicando que esa es la función inversa. Me va a dar 68, algo. Ese 68, algo, si aprieto la teclita que dice grados, minutos y segundos, me lo pasa a sistema sexagesimal o lo dejo así. 68, por ejemplo, 3 grados. Ya tengo la amplitud del ángulo A. Una vez que tengo la amplitud del ángulo A, ¿qué me falta averiguar? Yo B lo conocía porque era dato. Tengo A, tengo B, me falta averiguar C. ¿Cómo voy a averiguar? Bueno, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Reemplazo lo que conozco, A y B, y despejo C. Esto que está sumando va a pasar restando hacia el otro lado. Hago la cuenta y me da que C es 51,44 grados. Lo último que me falta averiguar es el lado C. Entonces escribo 3 metros sobre el seno de 68,16 es igual a C sobre el seno de 51,44. ¿Bien? Una vez que tengo esto, solamente voy a pasar esto que está dividiendo como pasa hacia el otro lado multiplicando. Y lo que tengo que hacer es esta cuenta. La escribo toda tal cual está en la calculadora. Seno de 51,44 por 3 sobre seno o dividido, como quieran, sobre seno de 68 grados 16 minutos. Aprieto el igual y lo que me va a dar es que es 2,55 metros. Bien, espero que se haya entendido, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda o consulta para hacer, lo que hacen es mandarme un mail y me preguntan cuál es la duda, ¿sí? Les mando un abrazo a todos y pronto nos estamos viendo. Chau, chicos.